Ya está con nosotros el maestro Gabriel Díaz en Mexicano Yo Soy, precisamente para hablar del tema, ¿no? Así es, mi querido Jorge, hay una cosa en las sociedades desde siempre que se llama rumor, que es ese conocimiento no confirmado, como están diciendo los especialistas, pero que empieza a esparcerse de una manera incontenible. Sí. Sí, lo que ha pasado últimamente en nuestro país es un fiel reflejo de eso. ¿Qué ha ocurrido? Pues Gabriel García Márquez lo tiene señalado en su libro de La Mala Hora, donde aparecían los pasquines en las puertas de las casas, que eran rumores, chismes que la gente contaba, y de pronto empezaban a cobrar certidumbre en quienes los leía. Y lo peor es que tenían unas consecuencias fatales muchas veces, ¿no? Porque acusaban, señalaban, etcétera, y siempre sobre información absolutamente falsa. Es decir, más allá de desinformación, información falsa, ¿no? Lo que vimos hace poco fue, como lo comenta el otro periodista Mauricio Mechulán, fue un día de profundo psicosis primero, ¿no? Empezaron la angustia, el estrés, empezó a provocar con la presencia de los rumores, muchos rumores, objetivos y metas que la gente ni siquiera se había planteado. Empieza a caminar uno y dice: ¿a dónde vas? Voy porque se cayó el puente y en el puente había algún herido. Y le dice al otro, y el otro le dice: sí, fíjate, yo vi que ese del herido murió. Entonces, y el otro: no, ya son 10. Y se empieza a juntar la gente y van en pos de una cuestión que no existe, sino en la imaginación y en el esparcimiento de ese rumor. Pero lo peor del caso es que, te digo, cobra certidumbre. Entonces, ya cuando la muchedumbre está presente, actuando, ya es otro modo de pensar, como dice el gran filósofo Elías Canetti. Es muy distinto lo que piensa un individuo en plena racionalidad que lo que piensa una muchedumbre producto del rumor que escuchó y que mal asimiló, no lo juzgó y fue nada más simplemente el objeto del impulso, ¿no? Y ahora, como estaban comentando los especialistas, con las plataformas modernas, fíjate, tenemos este gran filósofo que desgraciadamente desapareció el año pasado, Humberto Eco, que escribió un montón de libros, fue un gran semiólogo, es decir, que averiguaba el sentido de las cosas, y que decía que muchas veces el tuit, siendo un arma de muchísima ventaja informativa, también, si cae en manos de una legión de idiotas, como él le llamaba, provoca toda esta cuestión. ¿Por qué legión de idiotas? Porque dice, antes alguien puede ser inofensivo si va y te cuenta un chisme a ti, Jorge, y si se queda mientras te tomas un trago en una cantina, alguien sensacionalista dice algo, pues no falta que lo titulen de imbécil, etcétera. Pero cuando encuentra el paso de que va oyendo mentalidades un poquito menos sensibles y se empieza a esparcir, esa legión de idiotas se apodera de una verdad inexistente, que acaba por provocar acciones colectivas muchas veces lamentables, ¿no? Sí, violentas. Y violentas, claro, porque fíjate que la política del rumor, además, como decíamos ahí, tanto del tuit como del internet, tiene que ser cotejada, no porque lo diga una versión escrita. Antes se tenía mucho ese mito, ¿no? Es que está escrito, los libros los dicen. Bueno, siempre hay que falsificar o comprobar la certidumbre de lo que están leyendo, porque si tú lo asimilas de inmediato y lo promueves entre quienes conoces, provocas esta psicosis sobre el sentido de que es la certidumbre, algo va a pasar. Claro. ¿Qué va a pasar? Pues alguien me lo dijo. ¿Por qué te lo dijo? Bueno, son este tipo de rumores que, fíjate nada más, afortunadamente, según lo que encontramos en las encuestas del INEGI, afortunadamente la televisión, que hace uso de información cotejada, que manda reporteros, que checa y que revisa lo que va con responsabilidad de sacar al aire, sigue siendo el medio con mayor credibilidad. Pero fíjate nada más en qué lugar está el Internet. E insisto, no es que el Internet sea un instrumento fatal, no es que el Internet sea malo, al contrario, tiene muchas más ventajas que desventajas. Pero en manos de estas personas irresponsables, que Humberto Eco bien llamaba la legión de idiotas, se transforma en una forma eficientísima de transmitir un rumor sin ningún fundamento y que provoca las consecuencias que tú decías, mi querido Jorge. Había un periódico, ya no existe, que su eslogan era: lo leí en Novedades. Lo leí. O sea, hasta que no estaba escrito con tinta en un periódico, en un papel, podía tener una certeza la gente, aun cuando ella tuviera otro, o hubiera sido testigo del mismo suceso, ¿no? Claro, cuando uno recibe un tuit, cuando uno recibe un mensaje, hay que verificar la información. No hay que hacerse de inmediato oídos de ella, y mucho menos propagarla sin haber checado que es una fuente confiable. El rumor puede provocar cuestiones verdaderamente fatales, como tú lo señalabas. Y lo vimos hace un par de días. Gracias, maestro Díaz. Oigamos con atención los rumores. Muy bien, muchas gracias. Ahí lo tiene.